Me presento, mi nombre es Jesús Aboite Gómez y voy a presentar mi proyecto El comunismo en la URSS como parte de mi proyecto de problemas socioeconómicos del maestro Ricardo Núñez. Durante el siglo XIX, Europa vivía una de las épocas de gran transformación. Las fábricas no dejaban de crecer, las ciudades se llenaban de obreros y la riqueza solo se concentraba en pocas manos. En medio de esta desigualdad, dos pensadores alemanes nacieron, Karl Marx y Friedrich Engels. Imaginaban un mundo sin clases sociales, sin problemas de segregación económica ni problemas económicos, sin explotación, sin propiedad privada. A esa idea ellos la bautizaron como comunismo. En 1848, Marx y Engels publicaron su Manifiesto del Partido Comunista, una de las obras más influyentes de la historia, tanto para la historia rusa como para la historia mundial. En él afirmaban que toda la historia humana se trataba de una lucha entre los opresores y los oprimidos, quienes eran los burgueses, quienes controlaban todo el dinero, toda la producción, y los proletariados, los trabajadores, la mano de obra barata y la gente pobre. Ellos tenían una propuesta muy radical, una revolución mundial que trataría de derribar el sistema capitalista y construir una sociedad donde los medios de producción le pertenecieran a todos, una clase sin, perdón, una sociedad sin clases sociales, donde cada persona contribuía de acuerdo a sus capacidades y recibían de acuerdo a sus necesidades. Su frase final se convertiría en un grito para la historia: proletariado del mundo, unido. Décadas después, esas ideas de Marx y Engels llegarían a oídos de una tierra que las necesitaba: la Rusia controlada por el Imperio Zar. El Imperio ruso era el imperio más pobre y el más débil de toda Europa y Asia. La gente moría de hambre, los burgueses o las clases altas tenían de todo, no les faltaba nada, vivían como reyes a costa de la vida de los demás. No fue hasta el 1917, en medio del hambre y la Primera Guerra Mundial, que un revolucionario llamado Vladimir Lenin, líder del partido bolchevique, inspirado por las afirmaciones de Marx y Engels, organizó una revolución. En octubre de ese mismo año, los bolcheviques tomaron el poder, tomaron al zar y a su familia y prometieron un nuevo orden basado en igualdad. Así el primer estado comunista del mundo había nacido. No fue hasta 1922 donde ese nuevo país adoptaría el nombre que pasaría a la historia como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y como dato curioso, México fue el primer país en reconocer a la Unión Soviética. Tras la trágica muerte de Lenin en 1924, el poder quedaría a manos de su mano derecha, Joseph Stalin, un líder que transformaría la URSS en una potencia, pero con uno de los mayores costos humanos jamás presenciados. Stalin instauró un régimen totalitario, eliminando oposición, políticos que se lo pusieran o cualquiera que intentara levantarse en armas contra él. Ordenó la colectivización de la agricultura, confiscando tierras a millones de campesinos. Stalin logró lo que Lenin soñaba: convertir la URSS en una superpotencia, pero sus métodos fueron muy brutales que Lenin las hubiese odiado. Tras, tras años del control de la URSS sobre las tierras, las purgas y las ejecuciones y el Gulag, llegaría la Segunda Guerra Mundial, en donde en 1941 la Alemania nazi, controlada por Hitler, puso a prueba a la Unión Soviética. Bajo el liderazgo de Stalin, el pueblo soviético pudo resistir y finalmente derrotar a la Alemania nazi, con esta polémica foto de los soviéticos alzando su bandera en Berlín.
Aunque la victoria fue para los soviéticos, la derrota fue para su pueblo, ya que con Stalin aún al poder instauró todavía más gulags y control sobre las masas. Los gulags eran campos de concentración donde se hacían trabajos forzados para los opositores. Además, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Alemania siendo dividida en el este y oeste, donde la Unión Soviética se quedaría con la sección este de Berlín, nacería uno de los conflictos más tensos y que tendría en preocupación a la población mundial, conocida como la Guerra Fría, la lucha ideológica, política y tecnológica por ver si Estados Unidos o la Unión Soviética se volvían la nueva superpotencia quienes dirigirían el mundo. Fue en 1957 cuando la URSS lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial jamás lanzado. Esto fue un golpe bajo para los Estados Unidos, quienes aún no lo podían lograr, y esto provocó el terror entre sus ciudadanos. Y para 1961 la Unión Soviética lo habría logrado. Había mandado al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Fue el primer hombre en estar en el espacio, lo que convirtió la Unión Soviética en una gran potencia ante los ojos de los demás, al haber superado a los capitalistas, ya que esto fue una prueba de que el comunismo estaba dando mejores resultados que el capitalismo. Pero no todo era felicidad, porque tras pasos de las décadas la Unión Soviética empezó a fragmentarse. Líderes incompetentes, reformas que afectaron el sistema interior de la Unión Soviética, provocaron cada vez más grietas, como sería el accidente de Chernobyl, donde una planta nuclear sería dañada por su mal funcionamiento, lo que causaría que ésta explotara, liberando una cantidad de radiación que pudo haber acabado con Europa. Pero no fue hasta en los años 80 cuando el líder Mikhail Gorbachev intentó salvar el sistema con dos reformas que más que salvar perjudicaban. La petroika para reformar la economía causó una crisis económica y la glasnost que permitiría una mayor libertad de expresión al final no lo consiguió. Las masas seguían siendo reprimidas. Al final, lo inevitable sucedió. En 1989, el muro de Berlín cayó, símbolo del comunismo europeo. Al caer el lado izquierdo del muro, las personas corrieron hacia el lado capitalista, por lo cual se tomó en claro que el mundo no quería el comunismo. Y no fue hasta 1991 cuando oficialmente la Unión República Socialista Soviética dio su último respiro, siendo ese el año de su disolución. La bandera roja con hoz y martillo que simbolizaba a los granjeros y obreros había perecido. La lucha por una clase social justa, una economía basada en el esfuerzo, era más que una simple utopía imposible de lograr. El comunismo de la URSS pudo haber nacido como un sueño de igualdad y justicia, pero sus métodos, sus aplicaciones, represiones y contradicciones constantes solamente la llevaron a la ruina. Asimismo, su legado marcó profundamente la historia del siglo XX. Entre ideas y errores, este progreso y tragedia, el comunismo soviético sigue siendo uno de los capítulos más intensos, debatidos y cuestionados de nuestra historia humana. Gracias.